Vamos a ver este ejemplo. Se tiene una matriz de dimensiones n por m. En este ejemplo vamos a hacer para matrices que no sean cuadradas, ¿sí? Podrían ser de orden n por m. N representa el número de filas, m el número de columnas, con elementos enteros positivos y negativos, nos dice acá. Ordenar la matriz de forma descendente, como pueden ver acá, respecto a la primera columna. Lo que tenemos que notar acá es que nos pide que lo ordenemos de forma descendente, ¿respecto a quién? A la primera columna. Entonces vamos a ir anotando los datos de entrada. NF para nosotros va a ser número de filas. En este caso no vamos a leer simplemente N porque dice que es una N por M. Entonces vamos a tener que leer el número de columnas. Vamos a usar entonces estas variables. Número de filas va a ser NF. NC va a ser igual al número de columnas. Como ya conocemos el número de filas y columnas, ya podemos saber de cuánto por cuánto es la matriz. Por tanto, vamos a poder introducir los elementos A y J. Esta es la forma de representar un elemento en la matriz, les decía A y J. Entonces, en A y J vamos a introducir cada uno de los datos que van a ser parte de la matriz. Ahora, ¿qué nos pide mostrar? Eso es algo muy importante. En los anteriores ejemplos habíamos hecho sumatorias, productos y todo eso. También les puede pedir contar, como habíamos visto en la primera parte. Pero en esta parte no nos pide contar ni sumatorias ni productos, nos pide ordenar de forma descendente respecto a la primera columna. Es decir, que se tiene que mostrar toda una matriz. Como se tiene que mostrar toda una matriz, entonces vamos a tener que mostrar A y J. Eso es lo que vamos a tener que mostrar, toda una matriz. Para eso nos tenemos que dar un ejemplo. Por ejemplo, una dimensión de la matriz sería 3 por 3. N, número de filas, M, número de columnas. Claro que en este caso es una cuadrada a simple vista, pero vamos a representarlo así, les decía, N por M. Por ejemplo, esta matriz, como pueden ver, tiene 3 filas, 3 columnas. Ahora, ¿cuál es la primera columna? Eso es lo que tenemos que identificar nosotros. La primera columna es esta de acá. ¿Qué nos pide hacer el programa? Dice que tenemos que ordenar de forma descendente respecto a la primera columna. Es decir, que ustedes tienen que fijarse en la primera columna y ver cuál es el mayor e ir acomodándolo en la parte superior. Y así sucesivamente tiene que ir de forma descendente. Dice. El mayor en este ejemplo de esta columna sería 16. Luego estaría el 10 y al final tendría que estar menos 48. Es decir, que debería quedar 16 en la parte superior, luego 10 y al final menos 48. Entonces veamos qué es lo que va a suceder acá. Vamos a hacer lo siguiente. Como nos pide acomodar respecto a la primera columna, ¿cómo podemos identificar a la primera columna? ¿Se acuerdan que habíamos hecho las posiciones de las matrices? J igual a 1. A eso se refiere la primera columna, ¿cierto? Entonces tenemos que notar ahí que la primera columna es igual a J igual a 1, su posición de columna. Recuerden que A y J, A y es la fila, J es la columna. Entonces J igual a 1 representa la primera columna. Ahora tendríamos que aplicar el método de la burbuja. En el método de la burbuja, acuérdense que utilizamos una variable i, que para nosotros no va a ser simplemente ese elemento, sino que tiene que ser toda la fila. Para nosotros la fila i va a ser esta de acá. Y vamos a trabajar con k, al igual que lo hacía el método de burbuja, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora vamos a identificar, ¿sí? Vamos a comparar entre la fila I y la fila K. Entre los dos, va a preguntar, ¿esto de la fila K, que es 10, es mayor que menos 48? ¿Cuál es la respuesta? ¿10 es mayor que menos 48? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿10 es mayor que menos 48? Sí. Sí, Entonces, ¿qué debería suceder? Debería haber ese cambio de posición, como pueden ver. Pero no solamente se tiene que mover el 10 con el 48, sino que toda la fila. En eso tenemos que tener cuidado, ¿sí? En el método de burbuja habíamos trabajado como un vector, es decir, este sería el vector ahorita. Pero recuerden que tenemos que mover toda la fila. Entonces, en ese aspecto tendríamos que tener cuidado, que mover la fila K hacia la I y la I hacia la K. Lo que quedaría es lo siguiente, que deberíamos hacer se debe realizar la permutación de filas. Entonces, lo que quedaría es lo siguiente, que toda la primera fila se va a ir a la segunda y lo que estaba en la segunda se va a tener que ir a la primera. Como pueden ver, ahí ya ha realizado el primer cambio. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué hacía el método de burbuja? Recuerden que su ciclo de i iba de 1 hasta n-1 y el de k iba de i más 1 hasta n. Una vez que ha comparado con la segunda fila, tiene que comparar con la tercera. Es decir, ya hemos comparado entre estos dos, ahora va a comparar entre los tres. Pero siempre respecto a la primera columna, como nos pide el enunciado, ¿sí?
Entonces va a comparar ahora este primer elemento con el del último. Ya hizo con el segundo, ahora le toca hacer con el tercero. Entonces va a preguntar, ¿este 16 es mayor que 10? La respuesta es sí, por tanto debería haber ahí la permutación nuevamente. Lo que significa que quedaría de esta forma. Toda la fila que está en la última fila en este caso va a ir a la primera y lo que estaba en la primera se va a ir a la última. Entonces, eso es la primera comparación que hizo. La primera fila con la segunda y con la tercera. Ya está acomodada, como pueden ver, la primera fila, es decir, una vez que analizado toda la columna, ya tenemos acá en la primera fila el mayor de todas esta columna. Ya está acomodada entonces la primera fila. ¿Qué nos faltaría hacer ahora? Comparar entre estos dos, porque en la segunda fila también tiene que estar el mayor de estos dos, pero siempre respecto a la primera fila, perdón, a la primera columna, como nos indica acá. Entonces, en la segunda vuelta, lo que va a hacer es tomar nuevamente la primera columna, pero ya comparar con la segunda fila, lo que les decía, porque la primera ya está acomodada. ¿Qué va a hacer? Va a comparar este con el que sigue, en este caso con este de acá. 10 es mayor que menos 48, sí, por tanto va a haber un cambio ahí. Lo que estaba en la tercera fila se viene a la segunda y lo que estaba en la segunda en la tercera. Luego tendría que comparar con quién. Esta segunda fila tendría que comparar con el que sigue, pero como en este ejemplo no hay, entonces va a quedar ahí. Luego tendría que comparar con el que sigue, con el que sigue, con el que sigue y así sucesivamente. Al final quedaría en la segunda fila el mayor de los que quedaron en la parte de abajo. Y así sucesivamente. Luego tendría que comparar esta tercera fila con el resto de las filas. Y así va a ir acomodando, como habíamos visto en vectores, ¿sí? Y entonces, como pueden ver, ya quedó acá de forma descendente. Ya quedó 16, 10 y menos 48. Y como pueden ver, se han movido todas sus filas. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo este ejemplo. ¿Tienen alguna duda hasta acá de lo que se quiere hacer? Porque eso es lo importante, entender qué es lo que se quiere hacer. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nadie? Vamos a continuar entonces. Y aquí está la matriz ordenada de forma descendente respecto a la primera columna, ¿sí? De forma descendente, pero respecto a la primera columna. No estamos viendo las demás columnas. Y esto es precisamente lo que aplica el método de Gauss. Van a ver que en su diagrama de flujo el método de Gauss hace eso. Hace el pivote. Lleva el mayor elemento aquí, primero en la primera fila. Luego en la segunda vuelta lo lleva acá. Luego el siguiente, el tercero. Vamos a ver entonces parte de ese código. Recuerden que este era el ejemplo inicial, así nos estaba dando la matriz. ¿Cómo lo tenemos que llevar a obtener al final? Es de esta forma. Es decir, este debería ser el dato de entrada y esto es lo que se quiere mostrar al final, que se muestre ya la forma de la matriz ordenada. Para eso vamos a analizar, ¿sí? Recuerden que cada elemento es A y J. Si fuera una 4x4 sería este el ejemplo. Lo que les decía en un inicio, si nos pide trabajar respecto a la primera columna, noten ustedes que en la primera columna el índice de J siempre es 1. Por tanto, vamos a nosotros colocar acá que J es igual a 1, siempre para hablar en la primera columna. Ahora lo que les decía en la parte de vectores, había un ciclo que empezaba de i igual a 1 hasta n-1, y efectivamente va a trabajar con estos índices, desde 1, 2 y 3. Y había otro ciclo que empezaba con k de i más 1 hasta n, eso es del método de burbuja. Vamos a tener que adaptarlo esto, pero para matrices. Y siempre vamos a hablar de esta forma, ¿sí? A, I, J, A, fila, columna. Este es el método de burbuja que habíamos visto en vectores, ¿sí? Ustedes ya lo conocen muy bien. ¿Qué es lo que usa? Lo que les decía, el ciclo I, que empieza de 1 hasta n-1, es decir, no llega hasta la última comparación. Y el ciclo K, que está en función de I más 1 hasta n, esto es lo que está por celeste. Es de esa forma que hacemos la comparación, como habíamos visto anteriormente. Y aquí, ¿qué es lo que compara? Compara si este, que es de K, es mayor al de I. Si se cumple esa condición, ¿qué es lo que hace? Hace el cambio con el método de los baldes, ¿cierto? Esto que utiliza una variable auxiliar, luego almacena BI, luego BI es igual a B sub K es igual a T. Eso es lo que hace aquí. Noten que este ordenamiento es lo que tenemos que hacer, pero no solamente a esta columna, sino que moviendo toda su fila. Eso es lo que vamos a tener que adaptar ya en la matriz. Entonces vamos a empezar a adaptar en el diagrama. También se llamaría ordenar. También necesitamos, como pueden ver, el ciclo I de 1 hasta n-1, como en el de vectores. Y también necesitamos el ciclo de K. Pero ahora en la condición, ¿qué deberíamos preguntar? Ya no es un vector, como pueden ver, sino es una matriz. En I tenemos que colocar la fila.
¿Qué fila estamos hablando? La fila I, como pueden ver. I y K. Pero en la columna, ¿qué columna es? Es la columna 1, como les indicaba acá. J igual a 1. Entonces quiere decir que aquí vamos a tener que colocar I1, y en el otro va a tener que ser K1. Es decir, va a quedar de esta forma, como pueden ver. En lugar de decir B sub K solamente, ahora vamos a decir B A sub K, perdón, pero de la columna 1. Este es el 1 importante que está refiriéndose a la primera columna. Y aquí que decía B sub I, pero aquí ya no va a ser simplemente A sub I, sino que va a ser A sub I 1 también, porque tiene que comparar en la primera columna esto que está en verde. A eso se refiere, ¿sí? Está comparando entonces a quién? Acá. En este caso el primer K va a ser este elemento de acá. ¿Lo está comparando con quién? Con el de I en la misma columna, que va a ser este de acá. Entonces de esa forma va a ir comparando lo de celeste con lo de naranja. Siempre en la primera columna, como pueden ver. Por eso es el índice 1 para la columna. Bien, realiza esa comparación y ahora aquí, ¿qué tiene que hacer? Si pusiéramos esto solamente movería los elementos de esta columna. Nosotros queremos que trabaje con toda la fila. Por tanto, vamos a tener que usar un ciclo para que vaya cambiando las columnas. Es decir, vamos a tener que usar aquí el ciclo de J, donde J va a ir desde 1 hasta el número de columnas, ¿sí? Este NF, recuerden que es número de filas, se refiere al número de filas, 1, 2, 3, 4 en este caso. Número de columnas, ¿a qué va a ser igual? A NC, les decía en un inicio. Entonces el número de columnas es NC. Con esto vamos a sacar la columna 2, la 3, la 4. Entonces no simplemente va a ser el cambio de este elemento con este que está abajo, sino que va a ser primero el cambio de este con este, luego este con este de acá, luego el de la columna 3 y luego el de la columna 4. Con este ciclo van a ser posible que se desplace toda la fila, porque si no colocamos esto, ¿qué va a suceder? Solamente se movería este elemento y con este de acá. Los demás no se moverían y eso estaría mal. Recuerden que tiene que desplazarse, como indica acá, toda la columna. 16, 20, 10 está aquí arriba. Con este ciclo entonces lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué tiene que venir acá? La comparación. Necesitamos una variable, t, vamos a mantenerla, pero ahora no es un vector, sino que es una matriz. Y aquí está, A, I, J. A, I, J en este caso sería este de acá. ¿Qué va a hacer ese A, I, J? Lo va a almacenar en el A, I, J, va a ser igual a AKJ. AKJ, ¿cuál es? El segundo elemento este de acá. Entonces está haciendo el cambio ahí ya con el valor de la matriz, es decir, el elemento de la matriz. Y el AKJ va a ser igual a T. Como pueden ver, es casi similar. I, K y K. Está aquí lo mismo. A sub I, A sub I, A sub K, A sub K. ¿Qué es lo que ha aumentado? J simplemente. ¿Para qué? Para que se pueda desplazar también los elementos de toda la fila. Entonces, de esa forma estamos modificando, fíjense, el método de burbuja de vectores a matrices. Lo estamos ya realizando de esa forma. Entonces, aquí tiene que moverse toda la fila, lo que les decía. Tiene que haber aquí un pequeño ciclo para que mueva toda esta fila cuando realice el cambio. ¿Es necesario hacer el cambio? Sí, va a decir. Entonces va a desplazar este elemento, luego este, luego el de tercera y el de cuarto. Con esto va a desplazar las filas. Entonces podemos cerrar esta condicional como indica acá. Luego esto vuelve al ciclo de K. Esto va a volver hacia el ciclo de I y ya está. Con esto vamos a ordenar respecto a la última, perdón, a la primera columna. Entonces, como ya lo tenemos listo, lo que vamos a hacer ahora es simplemente llevarlo ya al diagrama principal. Con este diagrama estamos ordenando, recuerden. El diagrama principal tiene que tener siempre un inicio, introducción de la matriz, el diagrama de ordenar y el diagrama de mostrar. El diagrama de intro ustedes ya lo conocen. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a tener que leer ahora no solamente N, sino que NF y NC, que es número de filas, número de columnas. Por tanto, el primer ciclo va a estar en función de NF, número de filas, que es I. Y el segundo ciclo va a empezar también en 1, pero va a estar en función de NC, que es el número de columnas. Aquí vamos a introducir A y J como normalmente lo habíamos hecho. Esos ciclos van a ir volviendo a J, a I, y ahí está el intro de la matriz en este caso. Esto sería para matrices no cuadradas. Bueno, también pueden meter una cuadrada, ¿sí? Solo que aquí estamos usando dos variables. Y el diagrama de ordenar es el que les acabo de explicar en la anterior diapositiva. Es este de acá, que ya lo hemos explicado cómo funciona. Ahora, ¿cómo haríamos el diagrama de mostrar? El de mostrar, fíjense que no solamente tenemos que mostrar una sumatoria o un producto. En este caso nos pide mostrar toda una matriz. Por tanto, tenemos que hacer que se muestre una matriz. Para mostrar una matriz necesitaríamos usar los ciclos nuevamente. ¿Qué ciclos? Aquí está. Mostrar. Sería muy similar al diagrama de intro, como pueden ver acá. Pero ya no tenemos que leer N, F y NC porque ya está en el intro. Entonces, directamente, y desde 1 hasta F,
J desde 1 hasta C, ¿qué es lo que se va a mostrar? Se va a mostrar A y J. Volvemos a J, volvemos a I. Y listo, ya está. Este es el diagrama de mostrar. Se va a mostrar toda una matriz, como pueden ver acá. Y entonces de esa forma ya tendríamos el resultado que queremos encontrar.